En este video escucharás dos historias de terror reales. Estas historias fueron contadas por mis abuelos, pero son bastante escalofriantes. Espero que te gusten. Mi abuela vivió en una casa embrujada. Cuando mi abuela era pequeña, por decirlo así, era como nómada. Se la pasaba de casa en casa, de mudanza en mudanza. Esto por razones económicas o personales. Un día llegaron a una casa que cuando la pisaron por primera vez, ellos sintieron que ese iba a ser su casa para toda la vida. Esta casa era una casa de un piso con fachada moderna de 4 recámaras y un patio muy grande, con un precio bastante económico y accesible, a lo cual decidieron aprovechar y comprarla. Un día, desempacando la mudanza, una vecina se acercó. Esta vecina vivía a 2 casas de donde se habían llegado a mudar y comenzaron a platicar y les comentó que en esa casa las familias que vivían ahí no duraban mucho tiempo y que se iban muy rápido, a lo cual mi abuela preguntó el por qué y esa señora no le supo qué responder, así que mi abuela se quedó un poco escéptica y lo dejó ahí. Ese día empezaron a pasar cosas muy extrañas. Lo primero que pasó es que mi abuela empezó a escuchar voces que no conocía. Después empezaron a aparecer y desaparecer cosas de un lugar a otro. Lo más extraño fue una vez, a plena luz del día, cuando mi abuela, su hermana y la mamá de mi abuela estaban comiendo y de repente se abrieron todas las gavetas, todas las puertas del estante por sí solas con mucha fuerza al mismo tiempo y cayeron cuadros. Esto las dejó muy asustadas, pero no supieron qué hacer y lo dejaron así. Al otro día mi abuela tuvo otra experiencia bastante rara. Ella despertó por la noche, fue al baño y cuando ya estaba haciendo sus necesidades, alguien tocó en la puerta desesperadamente, a lo cual mi abuela preguntó que quién era y al no obtener respuesta decidió abrir la puerta para darse cuenta que no había nadie. Eso dejó a mi abuela completamente asustada, así que mi abuela se salió del baño y fue a revisar las recámaras de sus padres y de su hermana para ver si estaban dormidos y al parecer todos estaban profundamente dormidos. La gota que derramó el vaso y la paciencia de todos fue que una noche empezaron a escuchar ruidos muy fuertes como de alguien buscando algo y pasos desesperados. Mi abuela, al ser la que tenía la habitación más cerca de la cocina, fue la que escuchó, así que salió de su cuarto para ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando se asomó, se dio cuenta que en la cocina había un hombre muy alto parado de espaldas que no conocía. Así que salió corriendo rápidamente, pero sin hacer ruido, hacia el cuarto de sus papás para avisarle lo que estaba pasando. Su papá salió de la habitación para ir a la cocina y darse cuenta que todo estaba patas para arriba. Cuando ya se dio la vuelta para regresar a la habitación, se dio cuenta que venía un hombre corriendo hacia él que le atravesó el cuerpo sin hacerle nada, para luego desaparecer. Claramente esto asustó mucho a la familia, así que decidieron mudarse antes de que ocurriera algo más. Mi abuelo tuvo una experiencia paranormal en el hospital. Cuando mi abuelo era joven, tuvo un accidente que lo llevó a estar hospitalizado por un tiempo. Él chocó en su moto por conducir a máxima velocidad. Quedó con raspaduras de 3er grado, gravemente herido y con una pierna rota. Tuvo mucha suerte de no morir. Durante su estancia en el hospital tuvo una experiencia algo extraña. Mi abuelo estuvo en una sala donde había 15 pacientes más. Todo el tiempo se escuchaban llantos y los bramidos de estos pacientes que ya no aguantaban más el dolor o malestar. Destacaba un paciente que estaba completamente vendado, de los pies a la cabeza. Solamente se podían ver sus ojos y debajo de las vendas se podía ver que su piel había tornado un color negro. Y una señora que estaba al lado de la camilla de mi abuelo, esta supuestamente estaba en el hospital porque su esposo la golpeaba muy fuerte hasta el grado de casi matarla. Esta señora que dormía al lado era una de las que más se quejaba. Normalmente la tenían que dormir para que no sintiera dolor,
Un día, escuchándola quejándose, decidió hablarle para ver si podía agregarle el día. Agregó un poco de humor negro y le dijo que al menos ella no estaba tan mal como el señor que estaba completamente vendado, a lo cual ella respondió que cuál señor. Mi abuelo señaló con los ojos para enseñarle dónde estaba este paciente, pero la señora lo buscó con la mirada y no lo encontró y le contestó que no había nadie vendado. A mi abuelo se le hizo un poco extraño que no pudiera ver este señor, pero decidió dejarlo así porque pensó que los golpes que había recibido esta mujer le habían dejado un poco mal de su cabeza. Después llegaron las enfermeras para darle de comer a los pacientes y mi abuelo se dio cuenta que a este paciente que estaba completamente vendado no le trajeron de comer. Pero se dio cuenta que cuando las enfermeras llegaron, él se inquietó bastante porque quería también comer. Mi abuelo les dijo que por qué no le daban de comer a él, y las enfermeras le respondieron de qué hablaba si ya le habían dado de comer a todos los pacientes y que no había ningún señor vendado. A lo que mi abuelo pensó que solamente él podía ver a este señor. Por la noche a la señora que estaba del lado de la camilla de mi abuelo le empezaron a dar un tipo de ataques. De repente una sombra delante de la camilla de esta señora se apareció y desapareció lentamente cuando llegó la enfermera. Parecía que solamente este señor que estaba completamente vendado y mi abuelo pudieron ver la sombra y los demás pacientes se quedaron completamente sin percatarse de lo que había sucedido. A la mañana siguiente, cuando mi abuelo despertó, se dio cuenta que esta señora aún no la habían traído. Entonces mi abuelo se preocupó un poco y le preguntó a una enfermera que qué había pasado con aquella mujer, a lo cual ella le respondió que esta señora ya había fallecido. Mi abuelo se sorprendió bastante por la noticia. La noche siguiente pasó una situación muy similar. Esta vez empezó a agonizar un anciano. Mi abuelo se dio cuenta que nuevamente, antes de que llegara la enfermera, se apareció una sombra delante de la camilla de este paciente que desapareció lentamente cuando llegó la enfermera. Al momento llegó otra enfermera con un paciente nuevo. Este venía porque traía su brazo fracturado y era un anciano. Mi abuelo inició una conversación con él y cuando entraron más en confianza, mi abuelo le preguntó que si también que si él veía al señor que estaba completamente vendado. A lo cual este señor le respondió que ningún paciente estaba completamente vendado de los pies a la cabeza. Mi abuelo le comentó que este paciente se le aparece cada vez que voltea hacia un lado de la sala del hospital y que al parecer solamente él lo podía ver. A lo cual el señor que había llegado le contestó que no se le hacía raro porque él ya había estado en esa sala del hospital varias veces y había tenido bastantes experiencias en ese hospital. Él dijo que posiblemente el señor que había vendado era un espíritu y que la sombra que se le aparece antes de que muera un paciente posiblemente sea el ángel de la muerte. Otro día, al amanecer, se dio cuenta que el señor ya no estaba. A esto significaba que el señor había fallecido y después, unas horas después, a mi abuelo le dieron de alta. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estas historias de terror. Si fue así, por favor regálenme un like. Y si quieren escuchar más historias de terror, por favor suscríbanse a mi canal y comenten, queremos más historias. Yo soy Aura Clara y nos vemos en el próximo video. Adiós.